Imagina un reino tan poderoso que dominaba las tierras del Nilo, una civilización cuya grandeza dejó huellas imborrables en la historia. El imperio egipcio, durante siglos, se erigió como un símbolo de estabilidad y esplendor. Pero, ¿qué ocurrió cuando esa imponente estructura comenzó a desmoronarse? Estamos en el año 2494 a.C., al inicio de la quinta dinastía egipcia, en pleno auge del Imperio Antiguo. En este periodo, Egipto se encuentra en su apogeo, bajo el reinado de faraones que consolidan el poder central y fomentan la grandeza del reino. Las pirámides siguen siendo símbolos de la majestuosidad faraónica, aunque de menor escala que las de la cuarta dinastía. Es un tiempo de estabilidad, pero también de transición, donde la figura de Ra, el dios solar, comienza a cobrar una relevancia aún mayor. Este es el contexto en el que se desarrolla una de las etapas más fascinantes de la historia de Egipto. Para entender el declive de este antiguo imperio, debemos regresar al corazón mismo de su poder, a las dinastías quinta y sexta. En ellas, el destino de Egipto comenzó a tomar un giro inesperado, y los reinados de los faraones nos dan la clave de esa transformación. El misterio de la caída de Egipto no reside solo en las invasiones extranjeras o en los desastres naturales, no. Para desentrañar la causa real es necesario observar de cerca cómo los faraones de estas dinastías guiaron su pueblo, o cómo lo dejaron ir. ¿Fueron las decisiones de estos faraones las que aceleraron el fin de una era? ¿O hubo fuerzas más allá de su control que acabaron con su reinado? Para comprender el porqué de la caída, debemos comenzar con los hombres que se sentaron en los tronos de la quinta y sexta dinastía. Después de las majestuosas construcciones de Giza, que permanecen como un testimonio eterno de la grandeza de Egipto, la dinastía Quinto trajo consigo un cambio notable. Las pirámides comenzaron a perder esa monumentalidad, reduciéndose a estructuras mucho más pequeñas, que, si bien seguían reflejando el poder faraónico, ya no deslumbraban con la misma magnitud. El primer faraón de esta nueva era fue Userkaf, un hombre que, según las crónicas históricas, no solo fue líder militar, sino también un sumo sacerdote del dios Ra. Se cree que su ascenso al trono estuvo marcado por su cercanía al poder divino, lo que le permitió cimentar su influencia. Userkaf, alzando su visión religiosa y política, construyó un templo solar entre las antiguas ciudades de Abusir y Abu Gharaib, un lugar dedicado a honrar al dios Ra. Este templo, un reflejo de su devoción, marcó el principio de una nueva era de adoración solar, un aspecto crucial para consolidar su poder. Uniendo su liderazgo militar con su papel de sumo sacerdote, Userkaf consolidó el poder faraónico bajo el manto de la adoración solar, uniendo su influencia divina con la política. Bajo su mandato, el templo solar se convirtió en un símbolo de la conexión entre el poder divino y la autoridad faraónica, una unión que fortaleció el reinado de Userkaf y marcó el inicio de una era de esplendor espiritual. Este templo, un reflejo de su devoción, marcó el principio de una nueva era de adoración solar, un aspecto crucial para consolidar su poder. Pero lo que realmente destacó durante su reinado fue la pirámide que mandó erigir para sí mismo, mucho más modesta en comparación con las colosales construcciones de la cuarta dinastía. Esta pirámide, aunque pequeña, indicaba un cambio en las prioridades del faraón. Ya no era la grandeza arquitectónica lo que definía el reinado, sino la relación con lo divino. Tras la muerte de Userkaf, el trono fue tomado por Sahura, un faraón que, aunque probablemente hijo de Userkaf, tuvo que enfrentar su propio camino para consolidar su poder. Durante aproximadamente 12 años, Sahura gobernó Egipto y aunque su reinado fue relativamente corto, dejó su propia huella en la historia. Sahura, siguiendo los pasos de su padre, decidió erigir su pirámide en Abusir, un sitio de gran importancia debido a la cercanía del templo solar de su progenitor. Al igual que su predecesor, la pirámide de Sahura fue significativamente más pequeña que las de la dinastía Cuarto, lo que continuó el patrón de las pirámides reducidas que marcaron el inicio de esta nueva era. Pero, a diferencia de la simpleza de la pirámide, su templo mortuorio fue un ejemplo de mayor complejidad y detalle. Este templo mortuorio, más elaborado que el de su padre, refleja un cambio en la forma en que los faraones veían la eternidad. Ya no se trataba solo de una construcción monumental que asegurara la gloria del faraón, sino también de un lugar más refinado y simbólico, que conectaba al faraón con los dioses de una manera más compleja. A través de esta pirámide y templo, Sahura parece estar reafirmando la conexión divina que los faraones querían proyectar hacia su pueblo. Pero al mismo tiempo, los detalles más refinados del templo podrían indicar un cambio en las prioridades del poder. Mientras la grandeza de las pirámides se desvanecía,
La espiritualidad y el simbolismo comenzaban a jugar un papel cada vez más crucial en la vida de los faraones. El legado de Sahura fue seguido por su hijo mayor, Neferirkara, quien asumió el trono con la esperanza de continuar con la tradición dinástica. Sin embargo, su reinado fue aún más breve que el de su padre, posiblemente no superando los 10 años. Neferirkara, al igual que su padre y abuelo, eligió construir su pirámide en Abusir, un sitio que ya había sido testigo de las construcciones de su familia. Su pirámide de 69 metros de altura era notable, aunque todavía mucho más modesta en comparación con las imponentes estructuras de la Cuarta Dinastía, que llegaron a medir hasta 150 metros. Lo que realmente destacaba era el material de construcción que eligió usar. A diferencia de las gigantescas pirámides de piedra de generaciones pasadas, Neferirkara decidió construir parte de su pirámide utilizando adobe secado al sol, un material más accesible y económico. Este cambio de material no solo es una señal del declive en la disponibilidad de recursos, sino también un reflejo de las dificultades económicas y sociales que comenzaron a afectar al reino. La elección de usar adobe en lugar de piedra muestra una transformación en la forma en que los faraones veían la construcción de su legado. ¿Fue un simple ajuste práctico, o indicaba una crisis más profunda que afectaba a la capacidad del imperio para sostener proyectos monumentales de gran escala? Al mirar esta pirámide, nos preguntamos si la grandeza de Egipto ya comenzaba a ceder ante los desafíos internos, más allá de las arenas del desierto. En el año 2456 a.C., un nuevo faraón ascendió al trono, Neferefra. Su reinado, sin embargo, fue efímero, ya que solo gobernó durante 7 años, un tiempo relativamente corto en la historia de Egipto. A pesar de la brevedad de su mandato, Neferefra dejó su huella al construir un templo funerario, y lo que más tarde sería conocido como la pirámide inacabada. Esta pirámide, situada en Abusir, es una de las estructuras más enigmáticas de la época, no solo por su incompletitud, sino también por las posibles razones detrás de su parálisis. La pirámide, que fue proyectada para alcanzar una altura considerable, quedó detenida en su construcción, lo que ha generado numerosas teorías sobre los motivos detrás de su abandono. Algunos historiadores sugieren que la muerte prematura de Neferefra, posiblemente por causas desconocidas, detuvo el avance de su monumento. Otros creen que las tensiones internas y los problemas económicos de Egipto en ese momento pudieron haber obligado a interrumpir el proyecto. Lo que está claro es que este faraón, aunque de corta duración, fue testigo de los signos de descomposición interna dentro de Egipto. La pirámide inacabada es una metáfora de la inestabilidad de su reinado y quizás del propio imperio que parecía estar perdiendo su antiguo poderío. A medida que la dinastía V avanzaba, Niyuserra ascendió al trono como el sexto faraón de esta línea, y con él, el imperio egipcio experimentó una renovada fase de esplendor. A diferencia de sus predecesores, Niyuserra se destacó por su ambición monumental y su prolífico legado de construcciones, marcando una diferencia significativa respecto a los faraones anteriores que habían optado por pirámides más pequeñas y materiales modestos. Niyuserra no solo construyó 3 pirámides para sí mismo y sus reinas, sino que también mandó erigir otras 3 pirámides en honor a su padre, madre y hermano, un gesto que reflejaba la importancia de la familia real y el deseo de perpetuar la memoria de sus seres queridos en el más allá. Su empeño por garantizar que su linaje perdurara en la eternidad es un testamento de su ambición por mantener el poder divino de la familia real. Pero su legado no se limitó únicamente a estas pirámides. Niyuserra fue un faraón que, consciente de la importancia religiosa en la vida egipcia, construyó un templo a Ra, el dios solar, que se convirtió en el más grande del imperio antiguo. Este templo no solo reflejaba su devoción al dios del sol, sino también su poder como líder y su influencia sobre el pueblo egipcio. Además, Niyuserra mandó construir el Templo del Sol en Abu Ghurab, y lo que es aún más asombroso, también supervisó la construcción del Templo de Miserino en Giza, continuando así con la tradición de los faraones que buscaban glorificar su relación con los dioses mediante grandes monumentos. La era de Niyuserra estuvo marcada por una acumulación de poder y un enfoque en el culto solar que consolidó su lugar en la historia. Sin embargo, detrás de este impresionante legado de construcción, subyace una realidad que debemos cuestionar. Mientras que los faraones de la dinastía V construían con fervor, ¿era este esplendor una respuesta a las crecientes presiones internas y externas que empezaban a mermar la estabilidad del imperio? La era de Niyuserra nos invita a reflexionar sobre las motivaciones de sus acciones y el destino del imperio que, aunque floreció bajo su reinado, enfrentaba las sombras de su propio esplendor. Con la muerte de Unis, el último faraón de la dinastía V, Egipto se vio envuelto en incertidumbre.
Unis falleció sin dejar descendencia, lo que abrió la puerta a una nueva dinastía y a un cambio en el curso de la historia del imperio egipcio. Teti, un general de la corte, ascendió al trono inaugurando la dinastía Sexto. El reinado de Teti comenzó con un giro significativo, ya que decidió eximir a la región de impuestos, una medida que, aunque podría haber sido vista como un gesto de generosidad, también alimentó las sospechas de que Egipto atravesaba tiempos difíciles. Algunos historiadores especulan que las malas cosechas o una crisis agrícola podrían haber sido la razón detrás de esta decisión, reflejando el impacto de la naturaleza sobre la estabilidad del reino. Con este acto de misericordia, Teti trataba de aliviar la presión sobre un pueblo que ya estaba sufriendo. Sin embargo, este gesto también subraya la creciente fragilidad de un imperio que, hasta entonces, había sido sinónimo de prosperidad inquebrantable. La prosperidad inquebrantable del imperio ahora enfrenta desafíos significativos, con un pueblo que trata de adaptarse a los tiempos difíciles. Teti, a pesar de las circunstancias adversas, mandó erigir una pirámide en Saqqara, cerca del complejo de Dyeser, con una altura de 52 metros. Aunque más modesta que las grandes pirámides de la dinastía IV, esta pirámide de Teti marcaba un nuevo rumbo arquitectónico y un distanciamiento de la grandeza de la dinastía V. Quizás la decisión de Teti de erigir una pirámide más pequeña cerca del complejo de Dyeser, una de las primeras pirámides construidas, no solo marcó una nueva era en términos de arquitectura, sino también una señal de que el poder faraónico ya no era lo que había sido antes. Los faraones de la dinastía VI se vieron forzados a adaptarse a una nueva realidad, una donde la grandeza y el esplendor empezaban a ser cada vez más distantes. El reinado de Userkara, el segundo faraón de la dinastía VI, estuvo marcado por una controversia que envolvió la muerte de su predecesor, Teti. Aunque los detalles exactos de este acontecimiento siguen siendo un misterio, las versiones más populares apuntan a que Teti fue asesinado por su propia guardia, una conspiración que dejó al trono en una posición vulnerable. Algunos relatos sugieren que, al aprovechar la corta edad del hijo de Teti, Userkara logró tomar el control del poder, asegurando su ascenso al trono en un momento de vacío político. Este golpe de estado, si se confirma, refleja la inestabilidad y las luchas internas que comenzaron a asediar a Egipto, revelando que incluso la realeza podía ser derribada por las fuerzas de la intriga y la ambición. Pero la ascensión de Userkara al trono no solo estuvo marcada por el conflicto interno. Según varios expertos egiptólogos, existe la teoría de que Userkara podría haber sido un descendiente de la dinastía V, lo que le daría un vínculo directo con la línea dinástica anterior. Este posible parentesco podría haberle otorgado una base de legitimidad ante el pueblo egipcio, incluso en medio de la turbulencia. En un tiempo en el que la autoridad de los faraones era casi sagrada, algo impensable ocurrió: el primer asesinato de un faraón. Este asesinato, un acto completamente ajeno a la estabilidad y el orden que los faraones representaban, cambió para siempre la percepción sobre el poder en Egipto. Durante siglos, los reyes de Egipto habían sido considerados dioses vivientes, seres intocables, cuyo poder no debía ser desafiado. Sin embargo, en un giro inesperado de la historia, esta creencia se vio sacudida. Un asesinato, algo completamente ajeno a la estabilidad y el orden que los faraones representaban, cambió para siempre la percepción sobre el poder en Egipto. La verdad detrás de su ascenso sigue siendo objeto de debate, pero lo que está claro es que Userkara se encontró en una posición delicada, entre la tradición dinástica y las fuerzas del poder que se jugaban detrás de las sombras del palacio. Su reinado, como el de muchos otros faraones de la época, estuvo marcado por la lucha por la supervivencia del imperio, y en su caso, por la lucha por consolidarse en un trono que, aunque legítimo, estaba rodeado de sospechas y conspiraciones. El ascenso de Pepi I, hijo de Teti, a la máxima autoridad en Egipto es un misterio aún por resolver. Su acceso al trono ocurrió tras un breve periodo de gobierno de Userkara, un faraón cuyo reinado duró probablemente no más de un año. Sin embargo, los eventos que rodearon su ascenso son poco claros, lo que ha generado teorías sobre un gobierno plagado de discordias y problemas de legitimidad. Algunos sugieren que Userkara pudo haber sido un usurpador, lo que plantea la posibilidad de que Pepi I tuviera que luchar por la aceptación del trono en un momento de gran inestabilidad. Durante su reinado, dos visires clave, Inumin y Kentika, que sirvieron bajo Teti y Pepi I, parecen haber guardado silencio sobre las acciones de Userkara. Curiosamente, en las tumbas de estos visires no se encuentran referencias a Userkara, lo que refuerza la idea de un periodo lleno de tensiones políticas no documentadas. Este silencio sobre los eventos de Userkara, sumado a la falta de detalles sobre cómo Pepi I ascendió al trono,
lleva a muchos a creer que su gobierno comenzó bajo la sombra de la incertidumbre y el cuestionamiento sobre su derecho a gobernar. No obstante, Pepi logró superar estas dificultades, y uno de sus mayores desafíos fue la creciente influencia de los nomos, las provincias regionales de Egipto. A lo largo de la dinastía sexta, los nomos comenzaron a jugar un papel cada vez más importante, consolidando su poder regional mediante matrimonios con la familia real. Este poder descentralizado representaba una amenaza para la autoridad central de los faraones. Sin embargo, Pepi I no dejó que esto le restara poder. De hecho, comenzó a construir capillas reales en todo Egipto, con la clara intención de reforzar el poder del faraón y contrarrestar el debilitamiento regional. Además, Pepi I tomó medidas estratégicas nombrando a muchos gobernadores leales a él en provincias lejanas, asegurándose de que el control central del faraón se mantuviera firme y sólido incluso en las regiones más alejadas del Nilo. A pesar de estos esfuerzos por consolidar su poder, Pepi I no estuvo exento de conflictos internos. Uno de los escándalos más notorios de su reinado fue una conspiración dentro de su corte, llevada a cabo por una de sus consortes. La conspiración tenía como objetivo poner al hijo de esta consorte en el trono, desafiando la línea de sucesión directa. Este episodio muestra que, incluso un faraón tan decidido como Pepi I, no estaba a salvo de los juegos de poder que se libraban dentro de su propia familia. Pero a pesar de este reto, Pepi I también usó matrimonios estratégicos para afianzar su autoridad. Se casó con 2 hijas de Hui, gobernador de la poderosa provincia de Abidos, lo que consolidó su influencia en todo el imperio. Sin embargo, al final de su reinado, el drama no cesó. Rawher, uno de sus visires más cercanos, conspiró para cambiar la designación del heredero y poner a otro en el trono en lugar del propio hijo de Pepi. Algunos expertos señalan que Pepi I podría haber adelantado la sucesión, asegurando el trono para su hijo, Merenra I, incluso antes de su muerte, lo que podría haber dado origen a la primera corregencia en Egipto. De hecho, un colgante de oro, que muestra los nombres de Pepi I y Merenra I, parece apoyar esta teoría, sugiriendo que el faraón había planeado la transición de poder incluso en vida. Este acto, si realmente ocurrió, marca un punto clave en la historia de Egipto, donde el poder dinástico comenzó a ser compartido en un intento por asegurar una transición de gobierno más estable. Tras una breve regencia, que algunos historiadores sugieren duró una década, el trono de Egipto pasó a manos de Merenra I, quien dejó el poder a su joven hijo, Pepi II, un niño que aún no había alcanzado la madurez. Lo que siguió fue uno de los reinados más largos de la historia de Egipto, más de 90 años en el poder, una longevidad sin precedentes en la dinastía. Este extenso reinado no solo es notable por su duración, sino también por un hecho interesante. Durante esta época, Egipto alcanzaba una expectativa de vida relativamente alta para los estándares antiguos, con una media de vida que llegaba a los 50 años, una cifra superior a la de otras regiones contemporáneas. Sin embargo, la longevidad de Pepi II resultó ser una espada de doble filo. A medida que el faraón envejecía, su salud comenzó a deteriorarse, tanto física como mentalmente. Los relatos históricos nos cuentan que, ya en sus últimos años, Pepi II no gozó de la misma vitalidad que había caracterizado sus primeros años de gobierno. Lo que comenzó como un reinado estable, de longevidad ejemplar, terminó por convertirse en un vacío de poder. Este debilitamiento de la figura del faraón fue aprovechado por los nomarcas locales, gobernadores de las provincias, quienes comenzaron a sustituir su poder y a tomar control de sus propias regiones. A lo largo del reinado de Pepi II, Egipto experimentó una creciente descentralización del poder que tuvo consecuencias devastadoras para el imperio. Lo que había sido una civilización sólida y centralizada bajo los faraones, comenzó a desmoronarse lentamente. El hecho de que Pepi II, el faraón de la longevidad, no pudiera hacer frente a este vacío de poder, refleja las tensiones y las fragilidades internas que empezaban a gestarse en el corazón de Egipto. La historia de su reinado, marcado por su salud deteriorada y la creciente influencia de los nomarcas, es una advertencia de cómo incluso un imperio tan glorioso puede caer cuando la unidad y la fuerza central se debilitan. Tras la muerte de Pepi II, el trono de Egipto fue ocupado por su hijo, Merenra II. Sin embargo, su ascenso al poder ocurrió ya en una etapa avanzada de su vida, propiciado por la extraordinaria longevidad de su padre, quien había gobernado durante más de 90 años. El resultado fue un reinado de corta duración, marcado por las sombras de una inestabilidad que nunca pudo superar. Se dice que durante su reinado, los sacerdotes y los nomarcas locales, aquellos que dominaban las regiones más alejadas de Egipto, conspiraron contra él, aprovechando su edad y su debilidad política.
Su reinado, que nunca tuvo la oportunidad de prosperar, terminó con su asesinato, perpetrado por aquellos que veían en él un líder incapaz de restaurar el poder central del faraón. Pero lo que ocurrió a continuación cambiaría para siempre la historia de Egipto. Con la muerte de Merenra II, el trono fue ocupado por su esposa, Nitocris, quien se convirtió en la primera mujer faraón en la historia de Egipto. Manetón, un sacerdote y escritor egipcio del siglo III a.C., es conocido por haber escrito una historia de Egipto titulada Aegyptiaca. Él la describe como más valiente que todos los hombres de su época, la más bella de todas las mujeres, de piel hermosa y rojas mejillas. Sin embargo, su ascenso al poder no fue una mera cuestión de herencia, fue un acto de venganza. Nitocris, movida por la pérdida de su esposo, decidió tomar el control de la situación y castigar a aquellos que habían acabado con la vida de su marido. Nitocris no solo asumió el trono, sino que también decidió vengar la muerte de su esposo, marcando un punto crucial y dramático en la historia de Egipto. Según las antiguas leyendas, Nitocris organizó un banquete en honor a los sacerdotes y nomarcas responsables del asesinato de Merenra II. Los invitó a una fiesta de celebración, un gesto que parecía cordial pero que oculta una trampa mortal. Durante el banquete, Nitocris selló las puertas de la sala y, en un giro macabro, ordenó abrir compuertas ocultas que inundaron el lugar, ahogando a todos los que habían conspirado contra su esposo. Así, Nitocris cumplió su venganza, pero su reinado, aunque marcado por este acto de justicia, no estuvo exento de tragedia. La política del reino se había debilitado enormemente, y la estabilidad de Egipto se había visto gravemente afectada. En un último acto de desesperación y desesperanza, Nitocris decidió poner fin a todo. Incendió uno de los templos más sagrados de Egipto, un acto de destrucción total, y, en un gesto final de desesperación, se lanzó al fuego acabando con su vida. Su muerte marcó el fin de la dinastía Sex, dejando a Egipto al borde del caos, sin un líder claro, y con el reino sumido en la fragmentación política. Con la muerte de Nitocris y el final de su dinastía, Egipto entró en un periodo de inestabilidad y crisis. La dinastía Sexto llegó a su fin de manera violenta y trágica, dejando atrás un legado de venganza, sacrificio y una nación que, por un tiempo, perdió su camino. El fin de esta dinastía marcó el comienzo de un largo periodo de luchas internas, que llevaría a Egipto hacia una nueva era de incertidumbre. Como hemos visto a lo largo de las dinastías V y VI, las circunstancias políticas internas del antiguo Egipto estuvieron marcadas por una creciente pugna entre los faraones y el poder de los sacerdotes y nomarcas locales. Esta lucha constante erosionó la autoridad central del faraón, llevando a una serie de conflictos internos, traiciones y asesinatos nunca antes vistos en las dinastías precedentes. A medida que los faraones perdían poder, los nomarcas y los sacerdotes comenzaron a tomar el control de las regiones, aumentando su influencia, lo que resultó en una fractura del sistema de gobierno que había sido tan fuerte en los tiempos de las grandes pirámides. Este cambio en las pirámides no es solo un reflejo del deterioro en la arquitectura monumental, sino también un indicio claro de los problemas económicos que enfrentaban los faraones de esta época. El aumento en el poder de los nomarcas, quienes gobernaban regiones enteras, fue acompañado por una creciente descentralización del poder. Los faraones ya no podían sostener el mismo nivel de influencia sobre todo el imperio. A lo largo de estos años, la construcción de las pirámides, símbolo de la grandeza de Egipto, comenzó a disminuir. Las pirámides de la dinastía V y VI fueron mucho más pequeñas que las monumentales construcciones de la Cuarta dinastía, y los materiales empleados ya no tenían la misma calidad. Este cambio en las pirámides no es solo un reflejo del deterioro en la arquitectura monumental, sino también un indicio claro de los problemas económicos que enfrentaban los faraones de esta época. El aumento en el poder de los nomarcas, quienes gobernaban regiones enteras, fue acompañado por una creciente descentralización del poder. Los faraones ya no podían sostener el mismo nivel de influencia sobre todo el imperio. A medida que los faraones perdían poder, los nomarcas y los sacerdotes comenzaron a tomar el control de las regiones, aumentando su influencia, lo que resultó en una fractura del sistema de gobierno que había sido tan fuerte en los tiempos de las grandes pirámides. Con el debilitamiento de la autoridad del faraón y el colapso de la unidad en Egipto, el imperio se fragmentó en ciudades-estado, gobernadas por los nomarcas regionales. Estos intentaban encontrar la manera de unificar Egipto nuevamente, pero las luchas internas, las disputas por el control de las tierras y la influencia de los sacerdotes obstaculizaron todo intento de restaurar la unidad del país.
Este periodo, conocido como el primer período intermedio, estuvo marcado por la anarquía y el caos, mientras Egipto se fragmentaba en diferentes dinastías que gobernaban tanto el Bajo Egipto como el Alto Egipto, pero sin lograr reunificar el país. Fueron 150 años de lucha interna, donde el sueño de la unificación parecía lejano, casi inalcanzable. La unificación de Egipto no se lograría hasta la llegada de la dinastía 11, cuando Mentuhotep II se levantó como el líder que restauraría el orden. Él logró reunir las tierras de Egipto bajo un solo mando, cerrando un ciclo de división y caos que había durado más de un siglo y medio. El fin de la dinastía VI y el colapso del poder central marcaron el comienzo de una época de fragmentación, de inestabilidad y de luchas internas, pero con el ascenso de Mentuhotep II, Egipto renació y comenzó una nueva era, el Imperio Medio. Sin embargo, no olvidemos que la unificación de Egipto fue un proceso largo, marcado por conflictos, sacrificios y una profunda transformación del país. Y así llegamos al final de este capítulo, un periodo de fragmentación y caos que marcó el fin de la dinastía VI y el comienzo de una nueva etapa en la historia de Egipto. Pero este no es el fin de nuestra historia. En los próximos videos exploraremos el auge del Imperio Medio, cuando Egipto renació bajo la mano firme de Mentuhotep II, dando paso a una era de prosperidad y unidad. No te pierdas el siguiente episodio, donde profundizaremos en la grandiosa dinastía 11 y el renacer de una civilización que desafió las adversidades. Suscríbete al canal, activa la campanita de notificaciones y acompáñanos en esta fascinante travesía a través de la historia de Egipto. En un reino donde el cielo se funde con el desierto, y donde los siglos han sellado secretos en la arena, Egipto se alza entre las civilizaciones con una majestuosidad que desafía el paso del tiempo. La Gran Pirámide de Keops, la más antigua de las 7 maravillas del mundo, emerge con su estructura perfecta. Entrelazados con mitos y leyendas, se dice que son portales místicos construidos por los faraones, quienes esperaban que sus almas alcanzaran la inmortalidad. Cuenta la leyenda que oculta un pasadizo subterráneo que conduce a una sala de registros. ¿Qué conocimiento podría albergar esta biblioteca perdida del pasado? Nos alejamos del desierto y nos adentramos en la mítica ciudad de Tebas, donde la grandeza del Valle de los Reyes subyuga a los exploradores modernos con sus tumbas ocultas. Continuamos nuestro periplo fluvial por el río Nilo, la savia que da vida a Egipto, transportándonos en una barcaza hacia Edfu. Este gigantesco santuario es uno de los mejor conservados, y de sus muros surge la épica batalla entre Horus y Set, el dios del caos. Nuestro viaje conduce hacia el delta del Nilo, en Alejandría, la puerta de entrada a la sabiduría del mundo antiguo. Es en Luxor, con el ocaso pintando el cielo en matices imposibles, donde el festival de Opet todavía resuena. Incluso entre lo moderno, como la colosal ciudad de El Cairo, las sombras de los faraones vagan. Así, Egipto, la ancestral tierra de los enigmas, permanece como un canto interminable. Bajo el resplandor del inclemente sol, los constructores se alinean como hormigas trabajadoras en la vastedad del desierto de Giza. No me puedo imaginar cómo logran alinear estas piedras tan perfectamente. Es un misterio para nosotros, pero los sacerdotes dicen que es obra de los dioses. Donde erguidos se levantan colosos de piedra que cortan el horizonte. Las pirámides. La Gran Pirámide de Keops, la más antigua de las 7 maravillas del mundo, emerge con su estructura perfecta. Dicen que es un portal místico, que los faraones lo construyeron para alcanzar la inmortalidad. Sí, y cada piedra está unida con tal precisión que desafía incluso la tecnología moderna.
Entrelazados con mitos y leyendas, se dice que son portales místicos construidos por los faraones, quienes esperaban que sus almas alcanzaran la inmortalidad. Con cada piedra unida con tal precisión que desafía incluso la tecnología moderna, la construcción es nada menos que un enigma. Los constructores continúan su trabajo, ajenos al paso del tiempo, mientras el desierto guarda sus secretos bajo el manto del sol. Ahí está, la guardiana de secretos. Dicen que oculta un pasadizo secreto. ¿Un pasadizo? ¿Y qué podría haber allí? ¿Tesoros? No solo tesoros. Hablan de una sala de registros. Imagínate el conocimiento que podría contener. Sabiduría mística, tal vez. O tecnología que ni siquiera podemos imaginar. O quizá el verdadero relato de nuestra historia. Ya estoy viendo a los arqueólogos venir corriendo. Y si encuentran algo, cambiaría todo lo que sabemos. Es un misterio que desafía el tiempo. Un misterio que quizás nunca se resuelva. Miren, es aquí donde Tutankamón fue encontrado. El aura de Tutankamón todavía se siente en el aire, su máscara de oro. Esa máscara. Howard Carter debió sentir una emoción indescriptible al descubrirla en 1922. ¿Quién sabe qué tesoros aún pueden yacer aquí? Tesoros que desafían la imaginación, escondidos en cámaras secretas. Bajo esta tierra árida, el pasado espera ser revelado. Este es solo el comienzo. Increíble, ¿no? El Nilo es verdaderamente la savia que da vida a esta tierra. Sin él, nada de esto sería posible. Nos lleva al corazón de Egipto. Allí está Edfu, el hogar del templo de Horus. Dicen que es uno de los templos mejor conservados. Sí, y sus muros cuentan la legendaria batalla entre Horus y Seth. La mitología y la arquitectura se entrelazan aquí. Cada piedra cuenta una historia de días gloriosos pasados. Cada vez que vengo aquí, me siento transportado a otra época. Es como si el pasado cobrara vida ante nuestros ojos. Vamos, descubramos los relatos que estas piedras tienen para contarnos. Aquí es donde la historia y la leyenda se encuentran. Es un privilegio estar aquí. Aquí, donde la sabiduría del mundo antiguo floreció. Imagina a Euclides y a Hipatia caminando por estos pasillos, expandiendo los límites del conocimiento. Cada esquina de esta biblioteca es un eco de sus pensamientos, un reflejo de sus descubrimientos. Es como si pudieras sentir su presencia, como si el aire todavía vibrara con sus ideas. Alejandría no es solo un lugar, es un crisol de historia. Aquí, donde la sabiduría y el tiempo se entrelazan, recordamos que el conocimiento es eterno. Debemos seguir buscando, seguir escuchando las historias que estas calles tienen que contar. Cada descubrimiento es un paso hacia el entendimiento. Y en Alejandría, siempre hay más por descubrir.
Es como si el tiempo se hubiera detenido. Esta ceremonia, este vínculo con lo divino, sigue vivo. Es increíble cómo el pasado y el presente se entrelazan aquí. En este lugar, el tiempo es solo un susurro. La historia y la vida se encuentran en una danza eterna. El desierto guarda secretos que ni el tiempo puede borrar. Estas marcas, ¿qué historias no cantadas nos susurran desde el pasado? Dicen que Moisés recibió un mensaje aquí, en el monte sagrado. Un mensaje que aún ¿Quién perdura. fue realmente Moisés? ¿Qué revelaciones le fueron dadas en este lugar? Estos avances podrían cambiar todo lo que sabemos sobre la momificación. Mira Era esto, mucho más la sofisticada combinación de de lo que hierbas y imaginamos. minerales es como si tuvieran un conocimiento médico que apenas comenzamos a entender. Y no solo eso, la precisión astronómica que usaron para alinear las pirámides es Es como si asombrosa. tuvieran una conexión con el cosmos que hemos perdido. Tal vez era más que solo Las sombras de los arquitectura. faraones Era su nunca han manera de abandonado esta comunicarse tierra. con el universo. Cada descubrimiento nos acerca más a sus secretos. Que el viaje nunca sea abandonado, se dice en Egipto. La herencia de su reinado tocará a aquellos que buscan la verdad. Entre visiones de templos cubriendo las dunas doradas y aguas tintineantes del Nilo. Con cada grano de arena, personajes de narrativa y mito continúan sutilmente pintando un paisaje, en el cual la noción de épico solo puede comenzar a captar su esencia. Cada estrella, cada grano de arena, es un verso en la increíble sinfonía de Egipto. Así, Egipto, la ancestral tierra de los enigmas, permanece como un canto interminable. Una epopeya que susurra secretos milenarios al oído de aquellos que se atreven a escuchar. Cada glifo descubierto es un nuevo verso en la increíble sinfonía de su longeva historia. Egipto, siempre esperando, siempre susurrando a aquellos que escuchan. Cuenta la leyenda que, en tiempos antiguos, una embajada llegó a la majestuosa ciudad de Tebas. Al llegar, se presentó ante el nomarca de la región, Segenenra, quien estaba al frente de esta poderosa ciudad del sur de Egipto. La misión, sin embargo, no era sencilla. Los emisarios traían una exigencia directa, una orden del faraón Apopi, el rey de los Hyksos, que gobernaba sobre el delta del Nilo. La petición era clara y algo desconcertante. Segenenra debía sacrificar a sus sagrados hipopótamos, aquellos venerados animales cuya presencia simbolizaba fuerza y protección. Historiadores sugieren que más allá de la inquietud por el ruido, Apopi podría haber tenido información de una creciente amenaza en Tebas. Un sentimiento de revuelta, de rebelión que se gestaba contra su dominio. Una fuerza que se estaba preparando en las sombras para desafiar su reinado. Nos encontramos en el sur de Egipto, alrededor del año 1550 a.C., un periodo crucial en la historia del antiguo Egipto, el segundo periodo intermedio.
En esta época, Egipto atraviesa un momento de división y conflicto, marcado por la presencia de dos faraones, uno en el delta del Nilo, gobernado por los Hicsos, y otro en Tebas, donde el faraón local se veía obligado a rendir tributo y obediencia a los invasores extranjeros. El faraón del delta, Apopi, representa el poder de los Hicsos, un pueblo extranjero que había invadido Egipto y establecido su dominio en el norte. Mientras tanto, en el sur, en Tebas, otro faraón se encontraba en el trono, pero su posición era más bien de vasallaje, subordinado a la voluntad de Apopi. Las sospechas de Apopi no eran infundadas. En secreto, el rey Sequenenra de Tebas, quien hasta entonces había permanecido bajo el control de los Hicsos, estaba tramando un audaz plan: la rebelión. Con el deseo de liberarse del yugo del faraón del norte, Sequenenra comenzó a formar un ejército, dispuesto a desafiar la autoridad de los Hicsos y reclamar la soberanía de Egipto para su pueblo. Con el deseo de liberarse del yugo del faraón del norte, Sequenenra comenzó a formar un ejército, dispuesto a desafiar la autoridad de los Hicsos y reclamar la soberanía de Egipto para su pueblo. La lucha por la libertad no fue fácil, y las batallas se libraron con fuerza y determinación de ambos lados. Tanto los hombres de Tebas como los Hicsos cosecharon victorias, pero al final el rey Sequenenra cayó en la batalla. La evidencia de su trágico fin se descubrió siglos después, a través del estudio de su momia. Su cráneo presentaba varios golpes contundentes, indicios claros de la brutalidad de la lucha en la que se vio involucrado. Tras su muerte, su sucesor, Kamose, quien se cree fue su hijo mayor, aunque esto no está completamente confirmado, continuó la campaña militar con la firme intención de liberar Egipto de la tiranía de los Hicsos. Con su liderazgo, la resistencia egipcia no solo perduró, sino que se fortaleció, marcando el comienzo de una nueva era de lucha por la libertad. Kamose no se detuvo y llevó la guerra hasta la capital de los invasores, Avaris, donde se produjo un feroz asedio contra el faraón Ixo. A pesar de su corta duración en el trono, ya que Kamose gobernó solo 3 años, su legado militar quedó registrado en la historia. Las evidencias de sus éxitos llegaron hasta nosotros a través de 2 estelas encontradas en el siglo XX, las famosas tablillas de Carnarvon, que atestiguan su valiente resistencia y su incansable lucha por la independencia de Egipto. Tras la muerte de Kamose, el trono de Tebas fue ocupado por Amosis, aunque los detalles de su ascendencia siguen siendo inciertos. Algunos creen que era hermano o incluso sobrino de Kamose, pero lo que sí es indiscutible es que era hijo de Sequenenra. Amosis tomó el poder en un momento crucial, y con él llegó la consolidación de la victoria que tanto se había luchado por alcanzar. La consolidación de la victoria bajo el liderazgo de Amosis marcó el comienzo de un nuevo capítulo para Tebas y Egipto. La estrategia de Amosis fue astuta y meticulosa. En lugar de enfrentarse directamente al faraón Ixo en Avaris, optó por una táctica de desgaste. Tomó el control de las ciudades satélites alrededor de la capital Hyksos, cortando así sus suministros y aislándolos poco a poco. Este cerco, aunque lento, resultó ser efectivo, ya que debilitó progresivamente al enemigo. Finalmente, tras años de estrategia y de intensos combates, Amosis lanzó su asalto definitivo a Avaris. La lucha no fue fácil ni rápida, le tomó varios años lograrlo, pero finalmente logró expulsar a los Hyksos de la capital. Con su victoria, Egipto volvió a estar unificado, después de más de un siglo de división. Este triunfo marcó el fin del segundo periodo intermedio y el comienzo del Imperio Nuevo, una nueva era para la civilización egipcia. Con la victoria en sus manos, Amosis fundó la dinastía 18. Un linaje que sería clave para la restauración del poder egipcio y el resurgir de una de las civilizaciones más grandes de la antigüedad. Tras la expulsión de los Hyksos, Amosis no se detuvo. Sabía que para evitar cualquier intento de contraataque, debía eliminar las amenazas de raíz. Así que dirigió sus fuerzas hacia Siria y Tebas, castigando a estas regiones por el apoyo que habían brindado a los Hyksos durante su dominio. Con esta campaña, Amosis aseguraba que los vestigios de la oposición no pudieran resurgir, consolidando aún más su victoria y dejando claro que su poder era absoluto. Una vez asegurado el reino, Amosis se dedicó a restaurar el orden y la grandeza de Egipto, reafirmó la adoración al dios Amón, restaurando su culto en todo el imperio. Este acto no solo tuvo una enorme significancia religiosa, sino también política, pues reforzó la imagen de Amosis como el legítimo faraón y protector de la nación. Además, eligió Tebas como la nueva capital, reafirmando su conexión con el sur y la herencia de sus antepasados.
En el ámbito económico, Amosis impulsó la prosperidad del imperio, favoreciendo el comercio, la agricultura y las infraestructuras, lo que permitió que Egipto floreciera de nuevo tras años de conflictos. En su vida personal, Amosis tuvo como esposa a Amose Nefertari, una mujer de gran relevancia. Ella fue nombrada segunda profetisa de Amón, divina adoratriz y esposa del dios. Este rol le otorgó un poder y prestigio excepcionales, pues, según las costumbres de la época, si su matrimonio no producía un heredero varón, su hija debía convertirse en esposa del faraón, y el cargo de divina adoratriz sería heredado por las generaciones futuras. Este punto sería clave en la historia de Egipto, como veremos más adelante. Tras la muerte de Amosis, su hijo Amenhotep ascendió al trono, gobernando Egipto entre el 1550 y el 1530 a.C. Su reinado estuvo marcado por una paz duradera y por una devoción inquebrantable hacia el dios Amón, consolidando aún más el poder de la religión en el reino. Amenhotep estuvo casado con Ahmose Meritamón, pero a pesar de su unión, no tuvieron descendencia varonil, solo una hija, Ahmose. Para asegurar la continuidad de la dinastía, como se había establecido anteriormente, fue necesario que la princesa Ahmose se casara con un hijo de Amenhotep que tuvo con una esposa secundaria, de la cual no se tiene registro. Ese hijo fue Tutmosis. Tutmosis gobernó Egipto entre el 1530 y el 1517 a.C. Durante su reinado, sus logros más destacados fueron en el ámbito militar. Expandió las fronteras del imperio hacia el norte, llegando casi a las fronteras del poderoso imperio Mitanni, lo que consolidó aún más la influencia de Egipto en la región. Además, fue el fundador de la famosa necrópolis del Valle de los Reyes, un lugar que se convertiría en el reposo eterno de los faraones y una de las maravillas arqueológicas más impresionantes de la historia egipcia. Sin embargo, Tutmosis y su esposa, Amose, no tuvieron hijos varones. Por esta razón, su hija Hatshepsut tuvo que casarse con su hermanastro, Tutmosis Engundo, hijo de la esposa secundaria de Tutmosis, Mut-Nefert. Este matrimonio era clave para asegurar la continuidad de la línea sucesoria real, ya que, por segunda vez consecutiva, la hija del faraón se convertía en la heredera del linaje real, garantizando la estabilidad dinástica. Tutmosis II ascendió al trono en 1517 a.C. y gobernó hasta su muerte en 1513 a.C. Durante su corto reinado se enfrentó a dos importantes revueltas, una en Kush, en la región de Nubia, y otra contra los beduinos, mostrando que, aunque su reinado fue breve, debió hacer frente a desafíos importantes en las fronteras de Egipto. Sin embargo, al igual que sus antecesores, Tutmosis II y su esposa real, Hatshepsut, no tuvieron un hijo varón. Solo tuvieron dos hijas, siendo Neferura la primogénita. Según las costumbres dinásticas, Neferura debía casarse con un hijo de Tutmosis II, que había tenido con su concubina, Iset. Sin embargo, cuando Tutmosis II falleció, su hijo Tutmosis III aún era demasiado pequeño para gobernar. Ante esta situación, su madrastra Hatshepsut, en un giro inesperado, asumió la regencia en su nombre, tomando el control del imperio y asegurando la estabilidad del linaje real. Hatshepsut prolongó de manera indefinida el matrimonio de Tutmosis III con la princesa real Neferura, una decisión que reforzaba su poder, aunque mantenía la apariencia de seguir la tradición dinástica. A pesar de que en Egipto hubo muchas regencias a lo largo de su historia, fue la primera vez que una mujer asumió este cargo con tal autoridad. Con el tiempo, Hatshepsut consolidó su poder y finalmente se autoproclamó faraón, gobernando de 1513 a 1490 a.C. Para obtener legitimidad en su nuevo rol, Hatshepsut se dedicó a la reconstrucción de Egipto, especialmente después de los estragos que dejaron las guerras del segundo periodo intermedio. Muchos templos habían sido destruidos durante esa época, por lo que ella se encargó no solo de restaurarlos, sino también de construir nuevos monumentos. Su devoción por el dios Amón quedó reflejada en varios de estos proyectos. Un ejemplo destacado es el enorme obelisco en Karnak, de 70 metros de altura, donde se muestra la imagen de Amón coronándola, simbolizando su conexión divina con el poder. Además de sus logros arquitectónicos, Hatshepsut optó por ser sepultada en el Valle de los Reyes, un lugar reservado para los faraones, en lugar de en el Valle de las Reinas, como era tradicional para las reinas. Este gesto marcó su lugar en la historia como una faraona legítima. Incluso mandó construir un templo majestuoso en Deir el-Bahari, un monumento a su propia grandeza y para ser venerada después de su muerte. En cuanto a cuestiones militares, Hatshepsut decidió otorgarle el control de las campañas a su hijastro, Tutmosis III,
lo que refuta la idea de un desencuentro entre ellos por el trono. Aunque Tutmosis III participó en algunas campañas militares de menor importancia, su tiempo como regente fue uno de espera paciente. Sabía que debía esperar a la muerte de su madrastra para poder asumir el poder como faraón. Una vez que Tutmosis III finalmente gobernó, mandó construir su tumba y su templo al lado del de su madrastra, Hatshepsut, pero lo hizo de manera más modesta, buscando no opacar el gran legado de ella. Esta actitud reflejaba un respeto por su figura, a pesar de la tensión subyacente de su ascensión al trono. El hallazgo de la momia de Hatshepsut en el siglo XX reveló detalles sobre su salud al momento de su muerte, cerca de los 60 años. Se encontraba obesa y se cree que padecía de cáncer, además de sufrir dolores extremos, lo que explicaría su deterioro físico en los últimos años de su vida. Sin embargo, otro problema dinástico se comenzaba a gestar. Antes de su muerte, Hatshepsut había perdido a su hija Neferura, lo que complicaba la sucesión. Ante esta situación, Tutmosis III se vio obligado a casarse con Meritra Hatshepsut, quien se presume como la segunda hija de Hatshepsut y Tutmosis II. Este matrimonio, aunque necesario para asegurar la continuidad del linaje, marcaba el comienzo de nuevos desafíos dinásticos en Egipto. El reinado de Tutmosis III, que se extendió de 1479 a el 1443 a.C., se caracterizó por la expansión territorial de Egipto, alcanzando su mayor extensión en la historia. Durante su gobierno, las fronteras de Egipto se ampliaron desde la totalidad de Nubia en el sur hasta Siria y Canaán en el norte. A lo largo de varias campañas militares, Tutmosis III enfrentó al imperio Mitanni en diversas batallas, pero finalmente, tras años de confrontación, se alcanzó un acuerdo clave entre ambos reinos. El tratado fijaba las fronteras entre Egipto y Mitanni en la ciudad de Kadesh, a orillas del río Orontes, un acuerdo que perduraría por más de 100 años. Este pacto no solo establecía las fronteras, sino que también comprometía a ambos imperios a proteger juntos esta zona estratégica frente a cualquier otra potencia que intentara atravesarla. Sin duda, el acuerdo resultó beneficioso para ambas naciones. Mitanni, al controlar la ruta hacia el Mediterráneo y Mesopotamia, aseguró un floreciente comercio, mientras que Egipto ganó el control sobre la región del Levante, una zona crucial para acceder a la madera, un recurso muy apreciado por los egipcios para sus construcciones y embarcaciones. Después de Tutmosis III, Egipto estuvo bajo el reinado de 3 faraones cuyas contribuciones fueron relativamente menores. Uno de ellos fue Amenofis II, quien gobernó de 1443 al 1417 a.C. Su principal logro fue consolidar las tierras adquiridas por su padre, Tutmosis III. Estuvo casado con Tia, aunque ella no era su esposa principal. De este matrimonio nació Tutmosis IV. Tutmosis IV, que gobernó del 1417 al 1407 a.C., vivió una época en la que el poder de los sacerdotes de Amón comenzó a crecer considerablemente. Ante esta creciente influencia religiosa, Tutmosis IV cambió su devoción del dios Amón al dios Ra. Aunque en un principio esta estrategia pareció darle resultados, con el tiempo resultó ser un factor de decadencia para sus sucesores, quienes tendrían que lidiar con las consecuencias de esta política religiosa. A la muerte de Tutmosis IV, su hijo Amenofis III asumió el trono, gobernando desde 1387 hasta el 1348 a.C. Dado que Amenofis III era muy joven al morir su padre, su madre, Mutemuya, asumió la regencia hasta que su hijo alcanzó la mayoría de edad. Durante el reinado de Amenofis III, Egipto disfrutó de una calma prolongada, que se reflejó en la estabilidad política y en una intensa actividad diplomática. Se establecieron relaciones con los reinos vecinos como Mesopotamia, Mitanni, el Levante y la Grecia continental, lo que se evidencia en una vasta correspondencia diplomática que ha sobrevivido hasta nuestros días. Amenofis III fue también conocido por sus múltiples matrimonios, e incluso se llegó a casar con algunas de sus propias hijas. Su esposa principal fue Ti, hermana de Ay, quien más tarde llegaría a convertirse en un alto sacerdote y desempeñaría un papel clave en la política egipcia de los años posteriores. El sucesor de Amenofis III fue Akenatón, quien, a pesar de no ser el hijo mayor, ascendió al trono después de la muerte de su hermano, Tutmosis. Akenatón es conocido por una de las reformas más radicales en la historia del antiguo Egipto, conocida como la Revolución Amarniense. Su principal objetivo fue instaurar un cambio religioso profundo, sustituir al dios Amón por el dios Atón, el disco solar. Esta reforma no solo representaba una renovación espiritual, sino que también tenía un fin político, ya que Akenatón buscaba restarle poder a los sacerdotes de Amón, quienes habían acumulado una gran influencia.
Además de promover el culto exclusivo a Atón, Akenatón prohibió el culto a otros dioses, lo que causó un gran descontento entre la sociedad egipcia, profundamente politeísta y con una fe arraigada en múltiples divinidades. Como parte de esta reforma religiosa, Akenatón fundó una nueva ciudad en honor a Atón, llamada Ajetatón, que se convertiría en la nueva capital del imperio. Esta ciudad fue construida entre Menfis y Tebas, en un área desértica, y estuvo destinada a ser el centro del nuevo culto solar. Ajetatón sería testigo de la grandeza y las tensiones que surgieron a raíz de esta transformación radical, marcando un antes y un después en la historia religiosa de Egipto. Akenatón y su esposa, Nefertiti, que además era su prima hermana, no tuvieron hijos varones. Como era común en esta dinastía, la sucesión continuó con la hija de Akenatón y un hijo suyo de una esposa secundaria, de la que desconocemos el nombre. De esta unión nació Tutanjatón, quien, siguiendo la tradición dinástica, fue casado con una princesa, Meritatón, hija de Akenatón y Nefertiti. Sin embargo, Tutanjatón era muy pequeño cuando Akenatón falleció, por lo que, detrás de su gobierno, estuvo su abuelo Ay, quien asumió el poder en la sombra hasta que el joven faraón estuviera en edad para gobernar. El sacerdote Ay, quien también era un importante personaje en la corte, aconsejó al joven Tutanjatón que, como faraón, debía restablecer el culto a Amón y trasladar la capital nuevamente a Tebas, lo cual Tutanjatón hizo. Después de estos cambios, el joven faraón adoptó el nombre de Tutankamón, o más conocido en la historia como Tutankamón. Aunque no tuvo grandes contribuciones durante su reinado, probablemente debido a su corta edad, Tutankamón es uno de los faraones más famosos. Esto se debe al espectacular descubrimiento de su tumba en el Valle de los Reyes y la asombrosa conservación de su momia, que contenía valiosos objetos funerarios en grandes galerías. Estos hallazgos lo hicieron célebre en todo el mundo. Además, la creencia en la maldición de Tutankamón generó aún más misterio y fascinación en torno a su figura. En cuanto a su muerte, existen varias teorías, pero la más respaldada por los estudios es que Tutankamón murió a una edad temprana debido a la malaria. Además, se sabe que padecía dolores severos y caminaba con dificultad, lo que le obligaba a usar bastones, incluso en su juventud, lo que sugiere que su vida fue corta y llena de sufrimiento. Tras la muerte de Tutankamón, y al no tener descendencia, su visir, quien además era su abuelo y un gran sacerdote, asumió el poder. Con la intención de unificar el país y continuar con la línea dinástica, se casó con su nieta, asegurando así el linaje real. El reinado de Ay fue muy breve, principalmente debido a su avanzada edad. Aunque intentó consolidar su autoridad, su tiempo en el trono fue limitado, marcando el fin de la dinastía 18. Tras la muerte de Ay, Horemheb ascendió al trono, pero su situación era complicada, ya que no pertenecía a la línea sucesoria. Horemheb, un gran general de origen aristocrático, había ganado notoriedad durante el reinado de Tutankamón cuando los hititas invadieron el norte de Siria-Palestina. Horemheb se encargó de defender el territorio y logró hacer retroceder a los invasores, lo que lo convirtió en una figura clave en el círculo del poder. De hecho, Horemheb apoyó la ascensión de Ay tras la muerte de Tutankamón. Al darse cuenta de que el anciano sacerdote no tenía hijos varones, para consolidar su legitimidad como faraón, Horemheb se casó con la hija de Ay, Mutnedimet, hermana de Nefertiti. Este matrimonio fue un paso crucial para asegurar su posición en el trono y poner fin a las disputas dinásticas que habían marcado los últimos años de la dinastía 18. Con Horemheb se cierra la dinastía 18, una dinastía que estuvo marcada por grandes faraones, sucesiones conflictivas y, a pesar de todo, una sorprendente tranquilidad y apogeo del gran imperio nuevo egipcio. Acompáñanos en el próximo video, donde hablaremos de la dinastía 19 y de uno de sus faraones más conocidos, Ramsés II. Estas dos dinastías fueron clave para darle grandeza al imperio nuevo. No olvides suscribirte y si te ha gustado este video, regalarme un like. Saludos y hasta el próximo video. Welcome, dear travelers, to the majestic Giza necropolis, where the sands of time whisper tales of pharaohs and their colossal dreams. Today, we stand in awe of the legendary trio, Khufu, Khafre, and Menkaure, the master builders of the three great pyramids and the enigmatic Sphinx. Get ready to journey back thousands of years as we unravel their stories, their grand achievements, and the mysteries that still shroud them. Buckle up, it's going to be an epic 10-minute adventure. Let's begin with Khufu, the builder of the Great Pyramid, the largest and oldest of the three. Imagine a ruler with such ambition that he envisioned a monument to pierce the sky, a testament to his power and his connection to the divine. His reign during the 4th dynasty of the Old Kingdom around 2589 to 2566 BCE was
was a period of immense organization and resourcefulness. Now, what did Khufu achieve? Well, the Great Pyramid itself is his most enduring legacy. Think about it. Millions of stone blocks, each weighing tons, meticulously cut and fitted together with incredible precision. How did they do it? That's a question that still sparks debate among scholars. Khufu established well-organized quarries, developed sophisticated tools, and mobilized a vast workforce of skilled laborers, not just slaves as some might think. These were artisans, engineers, and builders who lived in organized settlements near the construction site, complete with food, housing, and even medical care. Khufu's reign saw advancements in mathematics, astronomy, and engineering, all crucial for such a monumental undertaking. He also maintained trade routes and exerted strong control over the kingdom, ensuring the stability needed for his grand project. But what don't we know about Khufu? Despite the sheer size of his pyramid, his personal life remains largely a mystery. We have very few statues or detailed inscriptions of him compared to other pharaohs. His mummy has never been definitively identified. The purpose of the small boat pits found near his pyramid is still debated. Were they for solar barks to carry his soul to the afterlife, or perhaps ceremonial vessels? Khufu remains an imposing figure, his legacy etched in stone, yet his personal story is surprisingly elusive. Next, let's turn our gaze to the Pyramid of Khafre, Khufu's son, who ruled around 2558-2532 BCE. While his pyramid is slightly smaller than his father's, it still exudes grandeur, especially with the well-preserved casing stones at its apex. Khafre's reign continued the legacy of monumental construction and artistic development. Khafre's major achievements include, of course, his magnificent pyramid. But even more iconic is the Great Sphinx, the colossal limestone statue with the body of a lion and the head of a pharaoh, traditionally believed to be Khafre himself. Imagine the sheer scale of this sculpture, carved directly from the bedrock. What was its purpose? Was it a guardian of the Giza necropolis, a solar deity? Its enigmatic gaze continues to captivate us. Khafre also built the Valley Temple and the mortuary temple associated with his pyramid, showcasing impressive architectural skill and intricate stonework. His reign likely saw continued prosperity and stability, allowing for these massive projects. And what mysteries surround Khafre? While the Sphinx is strongly linked to him, there's no definitive inscription that explicitly names him as its builder. Some alternative theories suggest it might be even older. The exact meaning and symbolism of the Sphinx remain a subject of ongoing scholarly discussion. Like his father, details about Khafre's personal life are scarce. We have a magnificent diorite statue of him, portraying a powerful and serene ruler, but the intimate details of his reign and family are not well documented. Finally, let's approach the pyramid of Menkaure, Khafre's son, who ruled around 2532 to 2503 BCE. His pyramid is the smallest of the three, but it is no less significant. It suggests a possible shift in focus or resources during his reign. Interestingly, Menkaure's pyramid complex was still under construction when he died, and his successor, Shepseskaf, completed it. Menkaure's reign is notable for the exquisite craftsmanship of the statues found within his pyramid complex. The famous triads depicting Menkaure with the goddess Hathor and various gnome deities are masterpieces of Old Kingdom art, showcasing refined sculpting techniques and a sense of elegance. These statues suggest a flourishing of artistic expression during his time. While his pyramid is smaller, the quality of the associated structures and artifacts is remarkable. Some scholars believe that Menkaure's reign might have seen a slight easing of the immense royal power seen under his predecessors, perhaps allowing for greater influence of the priesthood or regional administrators. What do we still wonder about Menkaure? The unfinished state of parts of his pyramid complex raises questions about the circumstances of his death and the priorities of his successor. There are also intriguing theories about the possibility of his sarcophagus being lost at sea during transport to Britain in the 19th century. The reasons behind the smaller size of his pyramid compared to his father's and grandfather's are also debated. Was it due to economic factors, a change in religious beliefs, or a different royal ideology? And let's not forget the magnificent Sphinx, often associated with Khafre, but whose true origins and purpose continue to fascinate. Its weathered face holds secrets from millennia past. Was it a guardian,
a representation of royal power merged with divine strength? So, dear travelers, as you stand before these incredible monuments, remember the ambitious visions of Khufu, the majestic presence of Khafre and his Sphinx, and the refined artistry of Menkar's reign. These pharaohs, through their grand projects, not only left us with breathtaking wonders, but also laid the foundations for the glorious civilization that followed. Their stories, etched in stone and shrouded in mystery, continue to inspire awe and ignite our curiosity about the world of ancient Egypt. This has been a glimpse into their world, a world of immense power, intricate beliefs, and enduring legacies. Now take a moment to truly appreciate the scale and the history that surrounds you.